Es muy importante que sepas que es un easter egg para ver este video. O un huevo de Pascua, según como lo conozcas vos, la traducción es lo mismo. Pero básicamente en el mundo de los videojuegos se le conoce a un easter egg como un mensaje oculto o algo que el creador del juego o los desarrolladores, que son los que se ocupan de hacer que el juego funcione y darle vida al juego, meten sin que vos te des cuenta en un lugar medio recóndito del juego algún mensaje oculto o qué sé yo, referencia a una película o a otro videojuego, a un libro, a lo que sea, de forma oculta. Esto sería un easter egg. Y en juegos hay, en casi todos los juegos hay easter egg. Pero ¿cuándo se empezaron a hacer, no, los easter egg? ¿Y cuál fue que se haya que sea reconocido, no, a nivel mundial? ¿Cuál fue el primero? ¿Con cuál comenzó todo esto? El primer easter egg reportado del mundo es de un juego de los años 80. De los años 80 para la Atari. O sea, bastante tiempo. Y el juego es este. Se llama Adventure. Y sí, se ve... sí, tiene unos gráficos bastante modernos, ¿no? Sí, ya se ve que es un juego bastante antiguo, ¿no? Por cómo se ve, y encima en internet no hay muchos videos sobre este juego, ¿eh? Es difícil de encontrar algún gameplay o alguien que hable de este juego. Hay muy poca gente así en YouTube que hable español que haya hablado de este juego. Y por eso más que nada tenía ganas de que veamos cuál fue el primer easter egg del mundo en este juego. Porque tenés que hacer un par de cosas para conseguirlo. Miren, a continuación les voy a mostrar. Para conseguir el siguiente easter egg, lo que tenemos que hacer es esto. Jugar en la dificultad número 3. Atravesar el laberinto azul y ir hasta el castillo negro. Ahí tenemos que robar el puente, que bueno, es esta cosita, y tenemos que llevarlo a una especie de cámara que hay, toda sellada, para poder acceder hasta ahí. Y ahí nos vamos a encontrar con una cosa que los jugadores de este juego la conocen como el pequeño cuadrado gris o el pequeño punto gris, que es como una especie de puntito chiquitito, ¿no?, que hay ahí, que bueno, lo tenemos que llevar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tipo? ¿Esto es el easter egg? ¿El puntito ese gris? No, ahora más adelante lo van a ver. Este pequeño punto gris, casi imperceptible, como ven, bueno, ahí en la pared azul se puede llegar a ver, nos va a ayudar a pasar una parte del juego en la cual hay un límite, en el cual no te deja, hay como una pared ahí que no te deja pasar por ahí. Es como el límite del juego, entonces bueno, vamos a tener que ir para atrás. Esto es muy difícil que un jugador lo haga así de la nada, ¿no? Sin saber. Pero bueno, en algún momento esto alguien lo encontró. ¿Ven? Y como que podemos traspasar una pared que hay acá. Así podríamos atravesar esta pared y ir al otro lado y encontrarnos con el easter egg. Con el pequeño huevo de Pascua, que es este. El nombre de uno de los desarrolladores del juego. Por lo que estuve investigando, este easter egg tiene mucha historia de fondo. Miren, ahora les explico por qué esta persona decidió poner su nombre en el juego. O sea, ¿qué tiene de malo? Si es uno de los desarrolladores del videojuego, supongo que no tiene nada de malo. En realidad sí que lo tiene. En esta época, ni los actores, ni los guionistas, ni los desarrolladores de videojuegos no tenían un sindicato ni nada que los avale, ¿no? Ellos cobraban muy mal, más que nada los desarrolladores de videojuegos, y tampoco tenían ningún tipo de reconocimiento. En ningún lugar del videojuego salía ni su nombre, ni nada sobre nadie, sobre ningún desarrollador del juego, ni programador, ni nadie. Esto se hacía para que el día de mañana ninguna otra franquicia de videojuegos agarre y contrate a esta gente para que haga sus videojuegos. Entonces, bueno, y las grandes empresas agarraban y solo ponían, pum, el nombre de la empresa. Y no se hablaba de nadie que trabaje con el proyecto que sería este videojuego. Cosa que hoy en día no es así, pero en ese momento era así. Y más que nada, el desarrollador del videojuego lo que hizo fue poner su nombre, más que nada para dejar un crédito ahí. No lo hizo por nada malo, o sea, únicamente para que sepa alguien, el que lo descubra, se dé cuenta del nombre de la persona que desarrolló el videojuego.
Y un dato muy curioso, esta persona apenas hizo el easter egg, meses después se fue de... O sea, no trabajó más para Atari, para desarrollar videojuegos, pero todavía no se habían dado cuenta del mensaje oculto que había en el videojuego. Tuvieron que pasar meses hasta que se dieran cuenta e intentaran contratar a otro programador para que agarre y de todas las copias que salgan de este juego nuevas, saque el nombre del antiguo programador, ¿no? Que trabajó con el juego. El nuevo programador les dijo que no quería quitar ese nombre, y si lo llegaba a quitar, quería poner su nombre, porque quería tener reconocimiento. Obviamente le dijeron que no, y esto nunca fue cambiado y quedó así durante años y años y años. Y hoy en día es el primer easter egg del mundo. Qué loco, ¿no? La historia que tiene de fondo esto, la verdad, muy conmovedora. Y no es de los primeros juegos, o sea, este es el primero que hace esto. Pero después, más adelante, todos empezaron a copiar lo que hizo este desarrollador. De poner sus nombres o alguna foto de los desarrolladores oculta en el juego. Y más adelante en los años, cuando sí podían tener su nombre en los créditos del juego, lo seguían haciendo igual a forma de chiste, ¿no? O para que alguien lo encuentre, de easter egg. Y después empezaron a ser tan famosos los easter eggs que hoy en día, no sé, de cada 10 juegos que salen, 9 tienen easter egg. Ya es algo muy común. También una gran controversia en el mundo de los gamers es a qué llamarle easter egg y a qué no llamarle easter egg. Porque como ya les dije, un easter egg es algo que se hace de una forma a propósito, ¿no? Un desarrollador o un programador crea un easter egg, ¿no? Una curiosidad en el juego. Pero muchas veces ocurrió de que de forma espontánea, por un error de programación o lo que sea, se creó una curiosidad en ese juego, y a eso también se le suele llamar easter egg. Aunque hay gente que no comparte del todo esa visión y dice de que un easter egg es algo hecho a propósito. Eso ya sería más o un glitch o un error del juego. Pero bueno, también sería una curiosidad para mí. Como en este caso, por ejemplo, en el GTA 4. El columpio mágico, ¿no? Que te hacía volar por los aires. Esto sería más que nada un glitch o una curiosidad, pero ya si entra en el apartado de curiosidad de un juego, ya como que estaría formando parte de un easter egg. No sé, es muy debatible esto, pero bueno, yo lo dejo ahí sobre la mesa y ustedes en la caja de comentarios debatan para ver para ustedes si algo como esto sería un easter egg o no. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya saben, no olviden dejar un buen me gusta, suscribirse al canal y nos vemos en algún otro video. Adiós, gente. Hasta luego.